Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidado de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Juan, segunda epístola de Juan, los anticristos. Bienvenidos al episodio 453, día 22 de la lectura del Codex Asquetudianus o la Pistisofía. Y claro, el versículo de hoy está muy relacionado con todas las traducciones que aparecieron después de la Biblia, ¿no? O después de los testimonios de los apóstoles o los libros de los apóstoles. Entonces podemos considerar este libro, este texto, como algo no herético, porque aquí en este texto también se menciona que Cristo vino en carne y hueso, ¿no? Carne y hueso, o una resurrección, y claro, pero no está dentro de los cánones tradicionales de la Biblia, y se convierte en un texto académico por la traducción y la completitud de los salmos que existen dentro de este texto, el Codex Asquetudianus. En este sentido, decirles que escuchen siempre a su conciencia, ¿no? Y claro, no se tienen que dejar convencer por nadie. Y en ese sentido, este texto es muy interesante porque tiene esta profundidad, tiene una lógica interna. No solo tiene esta lógica interna, tiene toda una cosmología interna. Y claro, es un texto de más de 1900 años atrás que nos permite entender cómo funcionaba el pensamiento en ese tiempo, pero también nos permite entender cuáles son los límites de nuestra comprensión y de qué podemos entender claramente. Porque como estábamos viendo todos estos días, hay cuestiones muy profundas, ¿no? O sea, conceptos muy abstractos, personajes nuevos que nunca habíamos escuchado, diferentes regiones, y claro, hay un proceso histórico que no es lineal, sino es circular. El tiempo es circular en el texto porque Jesús viene y revela en David, en las odas de David, en los cantos de Salomón. Entonces es bastante interesante cómo el texto trata de proyectarnos algo que supera en gran medida nuestras facultades cognitivas, ¿no? Y es un reto también, porque este reto nos va a permitir expandir un poco nuestra conciencia, y eso es lo que queremos para
tener un pensamiento crítico mucho más fino, mucho más profundo, mucho más expansivo, por así mencionar. Bien, entonces, continuando con el texto, ya estamos en el día 22, entonces solo quedan pocos días para acabar este mes. Y claro, aún nos quedamos en el capítulo 94 y básicamente son 148 capítulos. Entonces estaría faltando como más de 50 capítulos. Que si lo hacemos 10 o 7 por episodio, vamos a alcanzar la meta de forma tranquila, ¿no? Son 6 libros. Y bien, entonces continuamos con la lectura de la Pistis Sophia, acabando lo que hemos empezado. Bien, capítulo 94. Y Jesús continuó de nuevo diciendo a sus discípulos: aún más, oh mis discípulos, sed sobrios y traed cada uno hacia acá la fuerza de sentir la luz delante de él, pues vosotros podéis percibirla con seguridad, porque de ahora en adelante os hablaré en verdad de toda la región del inefable y cómo es ella. Sucedió entonces cuando los discípulos oyeron a Jesús pronunciar estas palabras que se dieron desanimándose enteramente. Sucedió entonces cuando los discípulos oyeron a Jesús pronunciar estas palabras que se dieron desanimándose enteramente. María Magdalena entonces se adelantó, arrojándose a los pies de Jesús, los besó y lamiéndose en voz alta dijo: ten misericordia de mí, Señor, porque mis hermanos han escuchado la palabra que les habéis dicho y se han desalentado. Por tanto, mi Señor, con relación al conocimiento de todas las cosas que has hablado, con el fin de que ellos estén en el misterio del inefable, he oído que has dicho: de ahora en adelante iniciaré mis pláticas con vosotros sobre el conocimiento total del misterio del inefable. Esta palabra que tú has dicho no las has mencionado para que sea completada. Por este motivo mis hermanos han escuchado y no han percibido el modo en que les hablaste. Por lo concerniente a la palabra que les pronunciaré, que le pronunciaste, mi Señor. Si el conocimiento de todo esto está en este misterio, ¿dónde está el hombre que está en el mundo, que tiene la capacidad de entender ese misterio con todo su conocimiento y el símbolo de todas estas palabras que has pronunciado? Y sucedió cuando Jesús oyó a María decir estas palabras y se dio cuenta que los discípulos habían empezado a perder su ánimo, que los alentó diciéndoles: no os aflijáis más, mis discípulos, por el misterio inefable, creyendo que no lo entenderéis. Amén os digo, ese misterio es vuestro, y todo aquel que os oiga, para que de esta manera renuncien a todas las cosas de este mundo y toda la materia que está en él, renuncien también a todos los pensamientos perversos y a todos los cuidados de este ayón. Ahora por consiguiente os digo, porque para aquel que renuncia al mundo y todo lo que hay en él y se someta a sí mismo a la divinidad, ese misterio estará más cerca de todos los misterios del reino de la luz y lo entenderá más pronto que todos y más fácilmente que todos los demás. El que alcance el conocimiento de ese misterio renunciará a este mundo y las cosas que hay en él. Pero por este motivo os he dicho en otro tiempo: todos los que sea pesada su carga, venid a mí, que yo os daré vida, porque mi carga es suave y mi yugo blando. Ahora, por lo tanto, el que reciba ese misterio habrá de renunciar al mundo y a todas las cosas que hay en él. Por esta razón, mis discípulos, no os aflijáis creyendo que no entenderéis ese misterio. Amén os digo, ese misterio se entiende mucho más pronto que todos los misterios. Amén os digo, ese misterio es vuestro y de todo aquel que renuncia al mundo. Y las cosas que hay en él. Ahora escuchad con atención, mis discípulos, compañeros y hermanos, que debo impulsaros sobre el conocimiento del misterio del inefable con relación a lo que he hablado con vosotros, porque en realidad yo he llegado hasta donde puedo decirles del
del conocimiento completo en la expansión del universo, puesto que la expansión del universo es su conocimiento. Bien, muy interesante esta parte. Vamos a repetir, escucha con atención. Ahora escuchad con atención, mis discípulos, compañeros y hermanos, que debo impulsaros sobre el conocimiento del misterio del inefable con relación a lo que he hablado con vosotros, porque en realidad yo he llegado hasta donde puedo decirles del conocimiento completo en la expansión del universo, el conocimiento completo en la expansión del universo, puesto que la expansión del universo es su conocimiento. Claro. Pero ahora prestad atención, que puedo hablaros progresivamente sobre el conocimiento de ese misterio. Ese misterio sabe por qué los 5 auxiliares se han separado de sí mismos y por qué han aparecido de los huérfanos del Padre. Y ese misterio sabe por qué la luz de las luces se ha separado a sí misma, porque ha aparecido a los huérfanos del Padre. Y ese misterio sabe por qué el primer mandamiento se ha separado a sí mismo y por qué se ha dividido en los 7 misterios y por qué es llamado el primer mandamiento y por qué ha aparecido de los huérfanos del Padre. Y ese misterio sabe por qué la gran luz de las impresiones de la luz se ha separado a sí misma, porque se ha exaltado a sí misma sin emanaciones, porque ha aparecido de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué el primer misterio, es decir, el misterio 24 de fuera, se ha separado de sí mismo y por qué ha imitado a sí mismo a los 12 misterios de acuerdo al número de la enumeración de los incognoscibles o ilimitados, porque ha aparecido de los huérfanos de Padre. De los del segundo espacio del inefable, y ese misterio sabe por qué los 12 inmovibles se han separado a sí mismos y por qué se han establecido a sí mismos con todas sus órdenes y por qué han aparecido de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los resultados se han separado a sí mismos y por qué se ha establecido a sí mismos dividiéndose en 12 órdenes y por qué han aparecido de los huérfanos del Padre que permanecen a las órdenes del espacio del inefable. Y ese misterio sabe por qué los incomprensibles que pertenecen al segundo espacio del inefable se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los 12 sinceros se han separado a sí mismos y por qué se han establecido a sí mismos después de todas las órdenes de los no designados, siendo a sí mismos incontenibles y limitados, y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué esos no designados se han separado a sí mismos, los cuales no se han designado a sí mismos ni se han dado a conocer de acuerdo a la economía del uno y único, el inefable, y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los super profundos se han separado a sí mismos y por qué se han distribuido a sí mismos siendo una sola orden y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los 12 órdenes de los inefables se han separado a sí mismos y por qué se han dividido a sí mismos en 3 partes y por qué ha emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué todos los imperecederos, siendo 12 órdenes, se han separado a sí mismos y por qué se han establecido a sí mismos habiéndose extendido en una sola orden y por qué se han dividido a sí mismos y formado diferentes órdenes siendo ilimitados, incontenibles, y por qué han emanado de los huérfanos del Padre. Y ese misterio sabe por qué los insuperables se han separado a sí mismos y por qué se han exaltado a sí mismos siendo 2 espacios ilimitados y se han establecido a sí mismos siendo 3 órdenes de espacios de acuerdo
a la economía del uno y único, el inefable, porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los 12 incontenibles que residen en las órdenes del uno y único y el inefable se han separado a sí mismos, y por qué han emanado de los huérfanos de padre hasta que fuesen llevados al espacio del primer misterio, que es el segundo espacio. Y ese misterio sabe por qué los 24 miriadas de los que entonan alabanzas se han separado a sí mismos, y por qué se han extendido a sí mismos fuera del velo del primer misterio, que es el misterio gemelo, que se adentra y que se ve adentro y afuera del uno y único, el inefable, porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué todos los incontenibles se han separado a sí mismos, los que recién he nombrado, que están en las regiones del segundo espacio del inefable, que es el espacio del primer misterio, y por qué esos incontenibles e ilimitados han emanado de los huérfanos de padre. Bien, en esta sección se repite mucho la palabra huérfanos de padre, ¿no? O sea, no hay un padre, pero han emanado por algo. Y claro, se han separado. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurría esto? Entonces vamos a analizar acá un par de minutos. Es bastante interesante porque hay muchos exaltados, inefables, ilimitados que claro, se vuelven ilimitados, ¿no? Es como se me viene el pensamiento de que surge lo ilimitado de una región, pero más allá está otro ilimitado, ¿no? Que es ya el primer misterio, y que vive en el segundo espacio que él creó, ¿no? Y que claro, es como ilimitado. Por ejemplo, nosotros tenemos este mundo ilimitado, ¿no? O sea, el universo que tenemos material es ilimitado, pero ahora imagina que hay un espacio sutil donde también hay un planeta Tierra, pero se ve completamente diferente a este, y que también sea ilimitado, ¿no? Pero claro, no habría una distancia física entre ese espacio y este, sino que habría un tipo de capa, capa por capa por capa por capa por capa, y claro, cada uno con su espacio ilimitado. Y claro, eso explicaría muchas cosas, pero también traería muchos problemas a cómo entendemos nosotros la física, cómo entendemos el mundo. Pero claro, es un gran avance entenderlo de esta forma, ¿no? Y bien, en el texto original, cuando se refiere huérfanos de padre, no se refiere a que son seres abandonados, sino que seres que existen independientemente de una creación del padre, ¿no? Sino que son como emanaciones primordiales que surgieron antes de que una conciencia divina pudiera nombrarlas. Y claro, eso para el entendimiento de nosotros, ¿no? Recién se nombra y claro, recién tiene este espacio de existencia, pero antes de ello existían, ¿no? Huérfanos de padre. El inefable es la fuente absoluta, es el Padre Celestial. Antes de cualquier emanación no hay un tipo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Luz, Madre. Solo hay lo indecible, ¿no? No podíamos decir estas cosas, no podíamos conocer, como en el caso de Kant.
Y ahí surgen las emanaciones primarias, ¿no? Son como olas que brotan del océano antes que el océano diga yo soy el Padre o yo soy hijo del Padre, ¿no? Y esas primeras emanaciones se llaman los huérfanos del Padre. Y como vimos, hay los innombrables, hay muchos. Los 5 auxiliares, también están las impresiones, también están los incontenibles, los inmovibles, los incomprensibles, los 12 sinceros, los no designados, los superprofundos, los 12 órdenes de los inefables, los imperecederos, los insuperables, los 12 incontenibles. Entonces es muy interesante como hay mucha más conciencia más allá de lo que hemos podido entender, ¿no? Cuando ya lo entendemos, le ponemos un nombre, le ponemos esto, ¿no? Pero en este caso es como las primeras emanaciones, olas de las que no había conciencia divina, ¿no? Más ahora cuando Jesús nos las revela en la lógica del texto, claramente. Porque hay que tener cuidado porque la gente, bueno, no la gente, no, el sentido común puede pensar que y también nos puede tratar de dogmáticos y lo que queremos es tener un pensamiento objetivo de todo el mundo, de toda la realidad, un pensamiento objetivo de todo. Básicamente, cuando tú niegas un conocimiento o no te interesa un conocimiento, ya estás haciendo un prejuicio, ¿no? Y claro, no tienes el pensamiento objetivo. Y claro, es importante por ello ser objetivos en todo el conocimiento, en los libros que fuese, en el conocimiento que fuese, en la vida general, en el sentido completo. Y claro, hay muchas, las miriadas también, por ejemplo, y ese misterio sabe por qué las 24 miriadas de los que entonan alabanzas se han separado a sí mismos y por qué se han extendido a sí mismos fuera del velo del primer misterio, que es el misterio gemelo que se ve adentro y afuera del uno y único, el inefable, y por qué han emanado de los huérfanos del Padre. Y ese misterio, bueno, continuando, y ese misterio sabe por qué los 24 misterios del primer 3 veces espiritual se ha separado a sí mismo y por qué se le llama los 24 espacios del primer 3 veces espiritual y por qué han emanado del segundo 3 veces espiritual. Y ese misterio sabe por qué los 24 misterios del segundo 3 veces espiritual se ha separado y por qué han emanado los 3 veces espiritual del 3 veces espiritual. Y ese misterio sabe por qué los 24 misterios del tercer 3 veces espiritual, es decir, los 24 espacios del tercer 3 veces espiritual, se ha separado a sí mismo y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los 5 árboles de vida 3 veces espiritual se han separado a sí mismos y por qué se han extendido a sí mismos, parados uno detrás de otro y además ilimitado uno con el otro, con todos sus órdenes, porque han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los 5 árboles del segundo 3 veces espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los 5 árboles del 3 veces espiritual se ha separado de sí mismo y por qué han emanado de los huérfanos de Padre. Y ese misterio sabe por qué los
inabarcables del primer tres veces espiritual se han separado a sí mismos y porque han emanado de los huérfanos del Padre. Ese misterio sabe por qué los inabarcables del segundo tres veces espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los huérfanos del Padre. Ese misterio sabe por qué los inabarcables del tercer misterio espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los huérfanos del Padre. Y ese misterio sabe por qué el primer tres veces espiritual de abajo, de los que residen en las órdenes del uno y único, el inefable, se han separado a sí mismos y por qué han emanado del segundo tres veces espiritual. Y ese misterio sabe por qué el tercer tres veces espiritual, es decir, el primer tres veces espiritual de arriba, se ha separado a sí mismo y por qué ha emanado del 12avo pro tres veces espiritual, que está en la última región de los huérfanos del Padre de la Luz. Y hay una región de los huérfanos de la luz, hay una región de aquello que no se puede nombrar del como siglo, de las primeras emanaciones. Y ese misterio sabe porque todas las regiones que están en el espacio del inefable y todos los que están en ellas se han extendido a sí mismos y porque han emanado de la última orilla del inefable. Y en ese misterio sabe por sí mismo porque se ha separado a sí mismos de emanar del inefable, es decir, de aquel que gobierna a todos y que los extiende de acuerdo a sus órdenes. Wow. Nos vamos a quedar acá para reflexionar un poco sobre lo que hemos leído. Nos quedamos en el capítulo 96. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, muchas bendiciones, tengan mucha fe y por favor no se olviden de ser felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.